¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tercera clase sobre el fenómeno del juego. Estuvimos viendo aspectos conceptuales con referencia al juego, sus características. Después vimos las cuestiones de la acción de jugar, la funcionalidad, y en estos tres términos que llamamos juego, jugar o jugarnos, ahora vamos a trabajar sobre el jugarnos. ¿Está? Cuando planteamos el jugarnos hablamos sobre lo actitudinal, sobre la actitud. Y en primer lado pensemos que no hay jugadores o jugadores que no tengan la disponibilidad lúdica, o sea, que no tengan las ganas, esa energía vital de querer participar, independientemente de los diferentes matices de participación. Una participación más pasiva, una participación activa con decisión, una participación ya más protagónica. Son también diferentes matices y niveles de libertad. Otra cosita más, vamos a denominar o a empezar a plantear, como me dejó en la clase anterior, la idea de actividad lúdica. Y justamente en lo actitudinal, en el sentido, sensaciones, sentir que aparece reflejado en la acción de jugar, bien, se va a manifestar con fuerza la actividad lúdica. Bien. Bueno, si el jugar nos hace referencia a la actitud, ¿qué es una actitud? Tengamos en cuenta a un autor franco-argentino, psicólogo social, en realidad psiquiatra, pero padre de la psicología social, que se llama Enrique Pichon Riviere, y que iba a hablar de estas tres dimensiones de la persona: el pensar, el sentir y hacer. La actitud es todo aquello que pensamos, sentimos y hacemos en función o de una persona o de una idea o de una situación. O sea, de aquello que se suele denominar lo cognoscitivo socioafectivo. Bien, ahí estaría atravesando una cuestión de actitud. ¿Cómo se puede reflejar esto en la actividad lúdica? Bueno, tenemos diferentes manifestaciones a la hora de accionar. Parece que tenemos diferentes modos de jugar. Digo parece porque podría ser muy similar, que todos estuviésemos jugando a las figuritas de la misma manera, pero quizá alguna de las participantes está jugando, pero no necesariamente, o en términos que podríamos utilizar en el barrio, de verdad. Y esto sucede, relata Víctor Pavía en una de sus investigaciones con respecto al patio escolar y a los juegos que venían de antes, dos libros maravillosos, donde dos niños hablaban y cuando estaban por jugar uno le dice al otro: che, ¿vamos a jugar en serio o vamos a jugar en mentirita? En este sentido, la actitud ahí en el juego, sin la intervención de un adulto, jugador experto, facilitador, educador, recreólogo, se da diferentes actitudes posibles. El otro aspecto es cuando el educador, la educadora, el recreólogo va a comprometerse en la propuesta y a generar, provocar, fecundar situaciones que también tengan que ver con ese sentir, ¿bien? Con ese pensar, sentipensante, diría Eduardo Galeano, para que eso después se pueda expresar en la acción. O un recorrido viceversa, la acción de juego, la situación, me devuelve a mí un sentir y un pensar. Ejemplo, los juegos con más tinte de competencia, aquellos que son más de colaboración y aquellos que son más de cooperación. Cuando veamos clasificación de juegos lo explicamos esto. Son actividades lúdicas que tienen una intencionalidad diferente y donde se va a expresar también actitudes a la hora de proponerlo, hacerlo, ejecutarlo, que también van a estar diferenciadas. Bueno, ahí tenemos ayuda, eso, ahí va, vamos, que no se caiga, eso. Bueno, algunos aspectos que no se nos vayan a pasar. De alguna manera, más allá que vos construyas
tu posición con respecto al juego, tu práctica, no descuides, ¿tá?, todo aquello actitudinal, toda aquella cuestión que hace alrededor de la propuesta de la actividad lúdica. O sea, el mensaje. Juan Pablo Bonetti, uruguayo, profe de educación física, nos va a convidar un librito muy, muy lindo, muy digerible, muy simple, pero muy profundo, que es Juego, Cultura y. En el capítulo 3, específicamente en el punto donde va a hablar sobre mensaje y ética de los juegos, tomando lo que venimos planteando nosotros como actividad lúdica, él va a especificar didácticamente en algunos aspectos concretos para tener en cuenta de los mensajes. Por lo pronto es lo que transmite el mensaje. Puede ser explícito: che, vamos a hacer una actividad lúdica, vamos a hacer un juego de integración, entendiendo de que se va a plantear una propuesta, una acción que posibilite el encuentro con la otra, con el otro, con el otro. ¿Me siguen? Ahora, tiene que haber una coherencia entre mi concepción de juego, actividad lúdica, lo que hace la acción y la actitud, el mensaje de aquello que se va a transmitir. Explícito cuando lo nominamos, implícito cuando lo planteamos de manera para que se descubra o sobresalga. Te podemos plantear esta idea de una reflexión posterior a la acción de jugar, una reflexión posterior a la actividad lúdica. Dentro del ámbito docente se llama una vuelta cognitiva. En el ámbito de lo sociocomunitario, de la salud, de lo sociopedagógico, es aquello que nosotros planteamos como reflexión en un taller de recreación. Los aspectos, ¿cuáles son? Competencia, integración, cooperación, exclusión, liberación, agresión y relaciones sociales y actorales. O sea, concretamente serían como 7 aspectos que pueden ser combinables, que tienen que ver con esto de los mensajes que nutren a la actitud de a quien que va a planificar, a armar, proyectar, hacer un abordaje, una intervención desde la actividad lúdica. Es importante tener en cuenta que no hay actividad lúdica, no hay juego que sea neutral. No hay actividad lúdica, no hay juego que sea inocente. Tienen un sentido. Busca Jorge La Rosa, Pedagogía Profana, habla sobre el sentido y sobre el sinsentido también, que también es un sentido. Que se pueda diseminar para lugares donde nosotros no lo esperamos. De pronto queremos hacer un juego de integración, pero hay una exclusión, una autoexclusión, sucede algo, hay un emergente que tenemos que abordar, sea concretamente la acción o sea posterior, dependerá del emergente del momento. Hay un sentido, ¿tá? Y un sinsentido también es un sentido. Y acá aparece esa eterna discusión entre el autotélico fin en sí mismo y el instrumento fin para o instrumento para. Entendiendo que el juego, tomando la actividad lúdica, pero el juego tiene una función de lenguaje, así como la palabra puede tener diferentes sentidos y actitudes alrededor de eso. Entonces ten en cuenta este aspecto, que lo vamos a profundizar un poco más. Bien, a partir de los mensajes, tomando esta referencia de Bonetti, aparece la competencia en el sentido quizá vulgarmente conocido, que es la disputa, ¿no? La situación de confrontación a partir de una habilidad, a partir de una destreza, ya sea por el tiempo, ya sea por un desafío, pero pone una situación de confrontación, de oposición, uno contra otro, o un equipo contra otro equipo. Por ahí la situación es que es el aspecto ético o el mensaje o la actitud que se pone en una actividad lúdica más hegemónica. ¿Qué significa esto? Que está por encima del resto. Lo cual nutre a aquellos aspectos culturales, sociales, aquellas pautas con las cuales nos manejamos en un sistema preponderantemente capitalista que se enquistó fuertemente en los tipos de relaciones sociales que tenemos, en ese tejido. Entonces, constantemente estamos compitiendo con esta idea de competimos contra nosotros mismos, competimos contra otro, y competimos por el laburo, por el espacio de legitimación, por el capital social. A raíz de eso aparece en la figura de la competencia ganadoras, ganadores, y aparecen perdedoras, perdedores. Aparece aquello que alcanza
rendimiento, exitismo, y aquello que no lo alcanza o queda en el medio. Este tipo de disputa segrega, ¿tá? Porque siempre nos está poniendo de una manera simétrica en las relaciones. Está bueno tenerlo en cuenta esto. Otro aspecto es la integración, que podríamos ampliar y decir integración, inclusión, socialización. No es lo mismo, pero aquello que busca, ¿tá? Que propone como actividad lúdica esa unión, ese acercamiento, achicar las distancias, posibilitar un tejido social, ¿tá? O destejer aquello que ha generado situaciones de desintegración. Fundamental y necesaria en estos tiempos donde ha aparecido de nuevo las cuestiones de segregación racial, las cuestiones de una instalación muy fuerte de un chauvinismo que termina generando poco acercamiento, temor, miedo a lo desconocido. Por ende, no es solamente una intolerancia, sino al mismo tiempo una falta de solidaridad, sororidad, acercamiento, compartir, encuentro. Pueden profundizar en un texto sobre el encuentro de Omar Barraú, un psicólogo cordobés, argentino. Los cooperativos, necesitamos de todos, todas, todes, ¿tá? Ayuda mutua para un fin en común. ¿Tá? El cooperativo requiere de la reciprocidad, dirían los pueblos originarios, una sinergia que posibilita una co-construcción conjunta para un fin en común. Vamos a profundizar mucho este aspecto porque tomamos mucho la idea de cooperación, que requiere de confianza, que requiere de integración. Los de exclusión son aquellos que quedan afuera, comúnmente conocido el juego de la silla con música, se corta la música, se sientan los integrantes, los jugadores, las jugadoras, y se va sacando la silla y van quedando menos jugadores hasta que queda 2, 1, o sea, el ganador. Está muy relacionado a la competencia, exitismo, sálvese quien pueda. Ahí aparecen los mensajes, recordemos, estamos hablando de los mensajes de la actividad lúdica que hacen a lo actitudinal. Los de agresión, los bautismos o aquellos que interpeló la situación de violencia, el castigo, la prenda, aparece esto, el capotón, los festejos de cumpleaños, se han venido modificando, por lo menos se han tensionado, pero siguen presentes. Tenemos que evitar constantemente esto y reflexionar sobre los mismos. Los de relaciones sociales y actorales son los que posibilitan roles y funciones: policía ladrón, la mancha, el que es manchado, el héroe o la heroína o aquel que intenta salvar. Y también está el cuarto en la mancha, que es aquel que se queda inerte, que no actúa, que no interactúa, a no ser que lo toquen, a no ser que lo manchen. Y por último, los que liberan. Acá Bonity va a hablar de los juegos de liberación sociales, culturales, emocionales, que son aquellos que permiten, cuando uno dice soy, esa mejor versión de uno mismo, que en relación con otras. Bueno, la actividad lúdica va a mediar para que eso suceda, que son aquellos que instan a reconstruir subjetividades. Son actividades lúdicas que provocan desde un lugar cuidado, amoroso, bonito, y que tienen una dimensión política y poética.